Todos los caminos llevan a Roma, dice un refrán callejero por ahí. A Roma puede que todos los caminos te lleven. Sin embargo, no todos los caminos son sendas de justicia. Y es que el salmista así lo expresa. Vamos a estudiar hoy el tan emblemático Salmo 23, que muchas veces hasta de memoria lo podemos recitar. Lo tenemos abierto ahí en la habitación, en un atril, en la sala, o lo buscamos cuando tenemos problemas, pesares. Pero, ¿qué nos quiere decir el Salmo 23 realmente? ¿Se puede usar como un simple rezo o amuleto? ¿O es más bien un mensaje interno lo que tiene? Quédese con un café con la Biblia y vamos a enterarnos de qué es lo que nos quiere decir el Salmos 23. Salmos 23 del 1 en adelante dice de la siguiente forma: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Vamos a dejarlo ahí y después continuamos. Analicemos un momento el texto. Vale la pena descubrir algunos secretos que encierra. Primeramente está diciendo que Jehová es mi pastor. David está hablando de que él escogió como su pastor a Jehová, al Dios de la Biblia, no a otro ídolo o dioses que pueda ofrecer el mundo. No, Jehová es su pastor y por eso nada le va a faltar. En ocasiones las personas quieren que no les falte nada, pero no han tomado al Dios de la Biblia como su pastor, como su guía, su orientador, como quien los alimenta. Las ovejas dependen 100% del pastor. ¿Dependes tú del pastor, del Dios Todopoderoso? ¿O más bien te has entregado a las diversidades de pseudo divinidades que existen en el mundo? Dice que en esa condición, cuando Jehová es el pastor, nada va a faltar. Dice que en lugares de delicados pastos le hará descansar. Está tomando la imagen muy clara que tenía David como pastor de ovejas, también fue su trabajo desde muy joven. Él conocía que las ovejas morían de frío, morían de hambre si el pastor no las cuidaba, porque el pastor debía de ir con un gran grupo de ovejas, 100, 200, 1000, 3000, 7000 ovejas, no sé, rebaños grandes, medianos y pequeños, pero todas dependían de un pastor. Ese pastor debía de buscarles el pasto, el alimento, para que ellas pudieran comer ahí. Y aquí el salmista está hablando de ese cuidado que tiene Dios para con las personas, siempre y cuando lo hayan escogido como pastor. Dice que en lugares de delicados pastos le hace descansar, porque los pastores se iban por semanas, días y hasta meses a lugares distantes para pastar las ovejas. Ahí las hacían descansar y tomar del agua, porque dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. No hacían nada con solamente comer de aquellas plantas si no habían agua. Estamos hablando de un lugar donde hay desierto. Entonces solamente Dios nos puede guiar al agua que purifica, que nos calma la sed. Y aquí se está refiriendo a eso. Solo Dios nos puede guiar donde hay buen alimento espiritual, donde podemos calmar la sed. Pero dice también, no solamente el cuerpo va a tener cuidado Dios,
de ese cuerpo físico, de las necesidades básicas cotidianas, sino que también de tu centro emocional, de la parte espiritual, de la parte del alma donde están las emociones, los sentimientos, porque dice el verso 3, confortará mi alma. Y confortar el alma es mantenerla saludable, es quitar todo lo que contamina. Ya está entrando en la parte emocional de las personas, en su equilibrio mental. Solo Dios puede confortar el alma. Si lo has escogido como pastor, Dios estará confortando tu alma. Pero también dice, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Es decir, no nos va a dejar ir por caminos tenebrosos, pero por amor de su nombre, porque Él prometió así hacerlo. Él no puede quedar mal con sí mismo. Y lo que Dios dice, lo cumple. Nos guiará por sendas de justicia. Muchas veces nos preguntamos, ¿estaré yo bien con Dios o no? ¿Será que Dios me está escuchando? Solamente examina tus sendas, por donde caminas, y eso te indicará. Será un buen indicador de que si estás o Dios te está escuchando, no, porque Dios nos va a llevar por sendas de justicia, siempre. ¿Será que estamos caminando por esas sendas? Si son otro tipo de sendas, debemos de hacer un alto en el camino y buscar al pastor de los pastores. Quisiera que miráramos aquí un poco este párrafo. Este párrafo está hablando en tercera persona, es decir, Él. Se está refiriendo a Él, a Dios. Todos los verbos están en tercera persona. Es decir, aquí David está hablando de Dios a otros. Porque está diciendo que es Jehová, que nada le va a faltar si Él lo hará descansar. Eso es que David está como compartiendo con otras personas quién es Dios. Cuando andamos por sendas de justicia, vamos a compartir quién es Dios a las demás personas. Pero sigamos analizando el texto en el verso 4. Quiero adelantarles que ya aquí David no está hablando a otras personas de Dios, sino le está hablando a Dios directamente. Entonces utiliza la primera y segunda persona, es decir, tú y yo, cara a cara, frente a frente. Así lo expresa el salmista. De la siguiente forma, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Mira qué interesante. Dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte. Y es que andar por sendas de justicia y andar por valle de sombra y de muerte son diferentes. Son diferentes, pero alguien puede andar en sendas de justicia aunque ande en valle de sombra y de muerte, porque no podemos controlar todas las circunstancias. Dice la palabra que Dios pone el sol y la lluvia sobre buenos y malos. Así tenemos buenos días y días no tan buenos. Circunstancias de la vida que nos hacen andar por valles de sombra, de muerte. No quiere decir que no andemos en sendas de justicia, porque más bien esas sendas nos ponen en esos valles. Dice, pero aunque ande ahí, donde hay oscuridad y muerte, esto quiere decir aflicción, problemas, enfermedad, aparente ruina, dice que no temeré mal alguno. Y es que las ovejas sabían que habían algunos valles donde los pasaba el pastor, donde el sol no pegaba directamente y los lugares eran tal vez bastante fríos.
no había pastos, era árido, no había agua, entonces tenían que dormir ahí porque se dirigían a los repastos. Pero no habían llegado. Y en ese momento esas ovejas, esos animalitos, quizás con temor, pasaban por ese lugar. Sin embargo, dice que ellas no temían porque sabía que el cayado de su pastor las orientaba. Primeramente, dice que Dios va a estar con nosotros, aunque estemos en ese valle de sombra y de muerte. Pero también tu vara y cayado infundirán aliento. Los pastores del antiguo pueblo de Israel utilizaban el cayado o el bastón, que en muchas ocasiones tenía forma de gancho. Un gancho con el cual dirigían a las ovejas. En algún momento se iban a salir del camino aquellas ovejas y él podía alarlas del cuello con ese gancho y dirigirlas. ¿Cuántas veces queremos salirnos del camino cuando andamos en valle de sombra y de muerte y Dios nos ala con hilos de misericordia, dice, con cuerdas de misericordia, nos lleva a Dios? Él nos perdona nuestras caídas, pero también dice que Él nos orienta, nos lleva y nos infunde aliento. En el momento que menos tenemos aliento es donde Dios viene y nos toca. Y ahí es cuando comenzamos a salir de ese valle de sombra y de muerte. Dios está hablando con David y David con Dios en este texto. El fragmento siguiente del Salmo 23, en el verso 5 y 6, nos continúa diciendo algo interesante. El salmista habla con el Señor, pero aparece una tercera persona. Son aquellos angustiadores, son los que le hacen la vida imposible, son los factores de la vida que muchas veces nos agobian. Y veamos cómo sigue. Dice el verso 5. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Así culmina el Salmo 23. Pero veamos el verso 5. Dice, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Está haciendo referencia a aquella prácticas, aquella costumbre de exponer, aderezar mesa en un reinado. David como rey también pudo entender esta costumbre. Aquellos momentos donde al rey se le servía, o a un héroe del batallón, a un héroe nacional, a alguien importante, se le conmemoraba con una cena, se le celebraba el triunfo con una cena de gala interesante y se le exponía todos los alimentos delante de él. Eso era un momento de honra para la persona. Pero dice aquí que Dios está aderezando mesa y es Él, Dios, el que adereza mesa a las personas. Dice, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Eso es que en algún momento va a salir triunfante. En algún momento Dios honrará la fidelidad de las personas y humillará a aquellos angustiadores. Yo no sé cuáles son los angustiadores, cuáles serán aquellos que te agobian, pero si usted se mantiene
en la senda de justicia, Dios va a aderezar mesa delante de ti. En algún momento te va a recompensar por eso. Pero también dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ungir la cabeza con aceite se hacía para nombrar a un rey o a un profeta, como acto de graduación, como acto de honra, de iniciación. Entonces está hablando de que en algún momento Dios va a ungir nuestra cabeza con aceite. Nos sigue honrando. Es la misma imagen de reinado. Es la misma imagen de honra que está haciendo Dios con este texto aquí. Mi copa está rebosando, rebosaba de vino aquellas copas en aquella gran cena. Quería decir abundancia, bienestar, gozo, alegría. Todo eso que te hace sentirte tranquilo, tranquila, en paz, en armonía, en felicidad. Está hablando de todo esto después de que pasamos por valle de sombra y de muerte, pero en las sendas de justicia. Ahora, el verso 6 nos dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Está diciendo ciertamente, es decir, en verdad esto sucede. Es muy cierto, es real. Es una afirmación contundente. Ciertamente, dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Cuando dice que te seguirán es que no tenés que andarlos buscando. Hay personas que andan buscando, siguiendo la misericordia, a ver si Dios tiene misericordia. No, dice que el bien y la misericordia le seguirán todos los días de su vida. No solamente por un mes, una semana o en el momento, sino el que anda en las sendas de justicia, el bien y la misericordia lo seguirán. Es decir, siempre bien con esa persona y aquellas cosas que cometió que no eran buenas, Dios por su misericordia se las va a perdonar. Pero debemos de andar por las sendas de justicia. ¿Cómo andamos por sendas de justicia? Cuando Jehová es nuestro pastor, porque Él nos guía por esas sendas. Y termina diciendo, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahí está hablando de algo interesantísimo. Para David la casa de Dios era el lugar más grato, más interesante. Era el mejor lugar donde él podía estar, en la casa de Dios. Para todo ser humano, en la casa de Dios es el mejor lugar donde se van los problemas, donde realmente ahí hay paz, seguridad, benevolencia, abundancia. Y es que la casa de Dios la tenemos prometida allá en el cielo. En algún momento, cuando Cristo vuelva por su iglesia. Si no lo estás esperando, debes de esperarlo porque puede llegar en cualquier momento. Jesús dijo, yo me voy, pero no los dejaré solos. Les enviaré un paracleto, un consolador, alguien que esté aquí con ustedes, pero me voy a preparar, ¿qué? Morada, una casa, morada. ¿Para qué? Para todos ustedes, les dijo a los discípulos y para nosotros. Dice, para todos ustedes. ¿Con qué motivo? ¿Para qué preparar morada? Dice que porque Él vendrá de nuevo y os tomaré a mí mismo, así dice el libro de Juan. Dice, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Es la misma imagen. En la casa de Jehová moraré por largos días. Jesús dijo, yo iré a preparar moradas para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes estén. Estaremos con Dios eterno allá.
en el cielo. Quiere decir que todos aquellos valles de sombra y de muerte que pasemos aquí en la tierra no son comparables con la gloria venidera, dijo el apóstol Pablo. Si tienes esperanza, no sé cómo te va aquí en tu situación, si andas por sendas de justicia, pero si no, busca a Dios, que Él sea tu pastor, para que te guíe por sendas de justicia y que puedas pasar bien los valles de sombra y de muerte, y que después Dios pueda aderezar mesa delante de ti en medio de los angustiadores. Pero también cuando escoges esto, tu copa, tu gozo va a estar relleno y te va a seguir la misericordia y el bien. Y cuando nos presentemos delante del Señor, vamos a estar viviendo con Él para siempre, por una eternidad. Asegura tu boleto para con el Señor. Que Dios te siga bendiciendo. Espero que haya sido de reflexión este salmo. Y si tienes dudas, consulta con nosotros un café con la Biblia@gmail.com. Envía tus sugerencias, envía tus peticiones de oración o envía tu pregunta ahí. Nos gustaría saber de usted. Muchas bendiciones.